¿Qué pasa si ya hiciste conexión con alguna deidad, con alguna entidad, estudiaste sus correspondencias, meditaste y querés pasar a lo que sigue, que probablemente sea armarle un altar? Mucha gente me consulta preguntándome si puede poner, por ejemplo, a todas las deidades en un altar, o si lo puede poner con algún santo, con alguna entidad con la que esa persona ya trabaja. Y la respuesta es que no, que toda energía, justamente, o deidad o entidad, tiene que tener su espacio, con su panteón. No es lo mismo el panteón celta que el egipcio, que el nórdico. Son distintas culturas y cada deidad no es que es celosa. Yo no sé por qué le ponen, es una forma de decir, ¿no? Como cualidades humanas a las deidades. No es que sean celosos, sino que por una cuestión de respeto, cada deidad, y por cultura y demás, tienen sus cosas, su espacio, y además los altares tienen un mantenimiento, es decir, hay que mantenerlo limpio energéticamente y físicamente, ¿sí? Por una cuestión de respeto, uno no puede tener el altar con polvo, con todas las frutas podridas, con el vino con hongos, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Para que se les saque esta duda de si pueden tener a todos los panteones juntos, lo ideal es que no, ¿sí? Salvo alguna deidad que pueda tener relación con alguna otra deidad de otro panteón, si se hace con respeto, si uno tiene un buen vínculo con esa deidad, lo consulta, la deidad le da el permiso, prueban de ponerlo en el altar y no pasa nada, genial, ¿sí? Cada uno tiene sus prácticas personales, pero si son energías completamente distintas y ustedes ponen a todos los panteones en un mismo espacio, primero que no les va a entrar por una cuestión de espacio todas las cosas que se ponen en un altar, y segundo que ahí sí se puede armar una especie de hecatombe energético. Y otra de las dudas que tienen también es si el altar tiene que ser algo fijo, constante, porque hay gente que por ahí no tiene espacio, tiene por ahí algún tema con la familia, que por ahí no están de acuerdo. Obviamente que siempre nuestra familia nos tiene que respetar, pero muchas veces hay chicos incluso menores de edad que obviamente obedecen a sus padres, a las reglas de la casa, o hay gente que por ahí realmente no quiere que entre gente a la casa y vea los altares, y eso tiene solución, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener un altar permanente con la deidad con la que trabajamos, porque el trabajo principal no es solamente en el altar, el trabajo principal está acá, lo que yo siento por esa deidad y cómo la devociono, cómo la cultúo, a través justamente de dedicarle tiempo, ¿sí? Energía, un trabajo que se hace mutuamente con esa deidad, no solamente para pedirle como tipo cajero automático, dame, sino que también las deidades están para protegernos, para que evolucionemos sobre todo. Entonces, lo ideal es que si vos no podés tener un altar permanente, por X razón, por X motivo, tengas un altar móvil. El altar móvil es un altar que se arma y se desarma, es decir, vos podés tener una cajita, un cofrecito donde metas todo lo que vas a tener en el altar de tu deidad, ¿sí? Las velitas, la figura de esa deidad, el incienso, una copa, un cáliz, bueno, todo lo que le quieras poner en el altar, ¿sí? Y cuando vayas a conectar con esa deidad y necesites manifestarlo en el plano físico, y querés prenderle una velita, poner una ofrenda, lo armás en un momento que estés tranquilo, solo, que por ahí no te interrumpan, que por ahí no está tu familia ahí molestándote. Bueno, armás el altar, que inclusive lo puedes trasladar a la naturaleza, también no necesariamente tiene que ser en tu casa, y armas tu altar, conectás con la deidad y lo volvés a guardar. Eso es un altar móvil, ¿sí? Y es la solución quizás para gente que por ahí no puede tener un altar permanente. Además, existe el altar desde lo que es el astral. Esto sí ya requiere más experiencia, estudio, práctica, ¿sí? Que hagan algún curso, que tengan a alguien que les enseñe a trabajar desde el astral. ¿Qué significa? Que vamos a tener nuestro altar no en el plano físico, sino astralmente. Y de esa manera no necesitamos ningún espacio físico, se arma todo astralmente. Pero eso sí requiere obviamente práctica y estudio. Entonces, altar permanente es el que está fijo, altar móvil es el que armo y desarmo, y altar en el astral es el que ya lo hago cuando tengo por ahí un nivel un poquito más elevado en lo que es las prácticas mágicas, y de hecho es lo ideal porque ahí puedo tener también un montón de cositas que uno va aprendiendo en el camino, como un espacio de protección, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a quedar en eso yo lo doy ahí más en mis clases, en mis cursos, trabajando ahí con psicomagia, trabajando desde el astral y demás. Ahora, te voy a contar otros tipos de altares que también existen y que están buenísimos que sepas que existen.
Están los altares temporales, que son aquellos altares que se crean específicamente para una petición o para un ritual en particular. No crean que las deidades tenemos que tener 20 años trabajando con ellos para hacerle una petición. Uno puede hacerle una petición sin cultuar a una deidad, sí. El que les diga que no, mentira. Otra cosa es ya comprometerse, meterse en el culto de esa deidad. Obviamente que vas a tener que armar un altar o tener una conexión profunda. Pero para pedirle algo puntual a una deidad no necesitas tener un altar de 20 años. Puede ser un altar temporal, ¿sí? Y se usa específicamente para una petición o un ritual puntual del momento. Obvio, siempre que se haga con respeto, con las ofrendas correspondientes, como debe ser, sí, con responsabilidad. Luego están los altares ceremoniales, que son aquellos altares que se utilizan para ceremonias justamente importantes, como por ejemplo uniones de manos, iniciaciones, es decir, ceremonias muy importantes en el mundo espiritual. También hay altares que se crean según la estación. Esto se llama justamente altar de estación para festejar, por ejemplo, la rueda del año o alguna festividad pagana, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Samhain, Beltane, este tipo de festividades donde uno puede armar un altar según la estación y la práctica correspondiente a esa estación o a esa festividad. Luego tenemos el altar permanente también, pero devocional, donde vamos a tener a una deidad, donde nosotros simplemente vamos a devocionarla, ponerle ofrendas, agradecerle, ¿sí? Eso es un altar devocional, donde yo voy a estar dedicada completamente a esa deidad, o sea, como una sacerdotisa o sacerdote de esa deidad en particular. Hay altares también minimalistas, entre comillas, donde yo tengo simplemente los 4 elementos y donde hago pequeñas peticiones. Son para rituales muy concretos y pequeños. Como ven, se puede hacer todo tipo de altar. Por ejemplo, un altar para la abundancia, dedicado exclusivamente a alguna deidad referida al dinero, al trabajo, a la economía, ¿sí? Por ejemplo, Ganesha, Fortuna, ¿sí? Mamón, donde yo ahí voy a poner todo lo que tenga que ver relacionado con el dinero. Altares de amor, ¿sí? Por ejemplo, dedicado a la diosa Afrodita, con todo lo relacionado estéticamente a el amor, inclusive todo lo que tenga que ver a nivel ofrendas y demás va a estar relacionado con este tipo de energía. También hay altares incluso para trabajar la sombra, donde van a hacer trabajos muy profundos, incluso a nivel psicológico y emocional, quizás con alguna energía o entidad que tenga que ver con la transformación, el cambio, etcétera, etcétera. Son trabajos un poco ya más fuertes y avanzados. Tenemos también el altar heredado, que me parece el más interesante de todos, y es aquellas personas que por ahí no tienen nada que ver, o sí, puede ser que sí, pero que no tienen nada que ver probablemente con la magia, con la brujería, pero sus ancestros sí cultuaron a ciertas deidades particulares de una manera muy devocional, muy intensa, hasta hicieron pactos, acuerdos y demás, y uno en algún momento de la vida por ahí se siente que está protegido por algo y no sabe qué es. Bueno, probablemente tengas un altar heredado, ¿sí? De algún ancestro que hizo pactos con algunas energías o deidades o entidades que te están protegiendo y te están cuidando, ¿sí? Mucha gente se incluso empieza a conectar con esas deidades, porque esa deidad también va dando señales y después descubre que los ancestros también tuvieron prácticas con esa diosa o dios en particular, o con algún santo o con alguna energía. Ese altar me parece el más interesante de todos. También podemos tener, que también puede ser como un altar móvil, pero en este caso es un altar móvil de viaje, es decir, es aquel altar que yo me llevo de viaje, ¿sí? Me llevo algunas cositas en alguna valijita, cajita, cofre, como las cosas puntuales que voy a utilizar solamente en vacaciones o en algún viaje que yo quiera realizar. Después tenemos altares de manifestación dedicados específicamente a la metafísica, a poder manifestar con el universo, no hace falta que sean con alguna entidad o dios o diosa. Y así tenemos distintos tipos de altares. Altar lunar, un altar dedicado a trabajar específicamente con las fases lunares, por ejemplo. Altar esotérico, ocultista, ¿sí? Específicamente dedicado a ese tipo de estudio. El altar necromántico o ancestral, que está dedicado a trabajar con espíritus, con muertos, con los ancestros también. O sea, no es lo mismo necromántico que ancestral, pero están conectados en algún punto. Tenemos el altar de magia draconiana, donde se trabaja con todas las energías ofídicas, tanto serpientes como dragones, demonios así reptilianos también, o sea, es bastante potente también esa energía. Podemos tener altar de protección, altar de limpieza energética, hasta el altar incluso para nuestras mascotas fallecidas, para honrarlas y demás. También eso lo podemos hacer en distintas fechas particulares. Y hasta podemos tener un altar general donde hacemos todo tipo de trabajo, dependiendo de lo que vamos haciendo, lo armamos y lo desarmamos. Espero que les haya gustado esta información, les mando un beso y sigan estudiando.